El acontecer local es digno de ser analizado. Los invitados, los temas, la opinión, la noticia, el debate y la actualidad están aquí en Entre Líneas. Les presentamos entonces nuestro primer candidato, él es Santiago Espina. Don Santiago, bienvenido a Entre Líneas. Un gusto por fin tenerlo por acá. Muchas gracias, Daniel, por invitarme a Entre Líneas. Bueno, estoy dispuesto. Bueno, candidato, lo primero es el asunto de Guarne, camino al liderazgo regional. ¿De dónde nace esa idea y por qué la apuesta por posicionar a Guarne en la región? Pues nace precisamente de la importancia que ha tenido nuestro municipio en el contexto fiscal y, por supuesto, dentro de la región del Oriente Antioqueño, su excelente ubicación geográfica. Por aquí, Daniel, pasan las principales vías del país. Tenemos el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Hoy somos el segundo municipio en materia fiscal y presupuestal del Oriente Antioqueño, por encima de municipios incluso más poblados como La Ceja, como Marinilla. Somos el 10º municipio en Antioquia de 125 municipios en importancia fiscal. Y tal vez uno piensa que somos esa importancia a nivel fiscal porque Guarne pues tiene una ubicación geográfica excelente y por unas condiciones inherentes a él mismo, pero que le falta posesionarse como un municipio primero en desarrollo social, que es distinto a crecimiento económico, a crecimiento poblacional. Desarrollo social es posesionar el municipio en educación, en competitividad, en productividad, en medio ambiente, desarrollar también otros sectores socioeconómicos tan importantes como el que tenemos ahora, porque para nadie es un secreto que los recursos del municipio, la mayor parte de sus recursos se generan a través de la industria, pero posesionarlo en otros sectores también. Y también para nadie es un secreto que la industria ocasiona también inconvenientes de desarrollo sostenible, posesionarlo en materia de desarrollo turístico, en materia de desarrollo agrícola, en materia de desarrollo social, bueno, en tantas materias que se pueden dar concomitantemente al desarrollo industrial. Bueno, y esa apuesta no es tan a largo plazo. En el plan de gobierno de ustedes se piensa que sea en el 2019 que Guarne ya esté de alguna manera posicionado en la región. Por lo menos en la región sí, pero le apostamos a un proyecto, como usted lo manifiesta, de largo aliento, que también se vaya viendo inmerso dentro del tema de Antioquia, porque va a avanzar también en Antioquia, se avanza en la región, evidentemente avanza en Antioquia, pero que también sea en Colombia. No es a corto plazo, es a largo plazo, pero el municipio ha venido creciendo en los últimos años, Daniel, fiscalmente muy importante. Fíjese usted que hace 20 años Guarne tenía un presupuesto de 4.500, 6.000 millones de pesos. En los últimos 8 años ha crecido lo que no ha crecido en casi 50 años. Por ponerle un ejemplo y por hacerle un paralelo, Guarne tenía un presupuesto muy parecido al del municipio de San Vicente. Hoy tiene 3 veces más ese presupuesto y terminando el próximo cuatrenio vamos todavía a tener mucho más presupuesto, vamos a llegar a casi 100.000 millones de pesos de ingresos propios, productos del desarrollo industrial del municipio. Por lo tanto, es muy importante no hablar solo de ese crecimiento económico, sino de cómo posesionar nuestro municipio en desarrollo social. Bueno, antes de que hablemos de eso, candidato, y para que pasemos a hablar de las temáticas de su plan de gobierno, ¿por qué cree que no se ha proyectado el municipio? ¿Qué le ha faltado, por ejemplo, en los últimos 20 años? ¿Que él se rezagó, supongamos, dentro de lo que usted veía en el municipio cuando fue concejal hace 20 años y lo que tenemos ahora? Pues indudablemente el tema de la industrialización ha sido un tema muy importante y fue un tema que hubo que apostarle de manera planificada. Nosotros soñábamos con tener un municipio industrial y ahora definitivamente ese municipio se ha catapultado como un municipio industrial,
pero también hay que decirlo que para eso tuvo que existir un tiempo determinado, vender el municipio como ese municipio industrial, hacer unos actos administrativos de carácter general para provocar ganas de estar acá la industria. Eso es, hablamos de todo el tema tributario, la exención tributaria, el tiempo que las empresas han dejado de tributar, y finalmente eso ha dado unos resultados importantes en la industria. Indudable también que se requiere una correcta planeación en la industrialización, que hay un corredor industrial importante, pero que hoy es urgente desarrollar unas circunstancias, unas políticas públicas que son necesarias en un municipio que hoy se dice es uno de los más industrializados de Antioquia. ¿Por qué es uno de los municipios más industrializados de Antioquia? Bueno, ahora sí entremos en materia, Santiago. Uno de los principios a la hora de gobernar, partiendo de la idea de que esta es la próxima alcaldía, habla de la promoción y respeto por las diferencias individuales. Ustedes dentro de la campaña se han caracterizado porque lograron una unión de muchos partidos, de muchas personalidades que de alguna manera en un pasado eran casi que opuestas. Sí. ¿Cómo se va a promover, cómo se va a lograr plasmar eso también en el municipio? No solo por la unión obviamente, sino en el municipio, en la comunidad. Pues fíjese usted que la unión partidista no llega por un hecho, digamos, establecido para lograrlo como tal esa unión partidista, sino que esa unión partidista la legitima el espíritu popular, el acervo popular. Nosotros lo primero que hicimos fue convocar a las bases populares, a las acciones comunales, a los líderes comunitarios, a los líderes comunales, a los líderes deportivos, a los líderes ambientalistas, y lo otro, lo político, ya fue más circunstancial, mucho más fáctico, se fue dando coyunturalmente. Y por supuesto el primer elemento que tuvimos fue el respeto por la diferencia, es comprender que usted y yo somos diferentes, pero que en lo social tenemos que concertar sobre lo público, es decir, que nos interesa concertar sobre la educación para nuestros hijos, nos interesa concertar sobre el medio ambiente, nos interesa concertar por la salud, nos interesa concertar por un montón de temas sin perder de vista la diferencia, que es tan importante. Y fue así como hemos acercado lo mínimo, lo que es más notorio se ve, que es a lo que usted hace mención, unas fuerzas políticas que eran antagónicas en el pasado, conservadores, liberales, de centro, izquierda, y las hemos concentrado en un programa de gobierno y en una concertación de propósitos e ideales, y así es mucho más fácil sostener la diferencia. Y hacia el futuro, en la pregunta que usted hace, ¿cómo lograrlo en el tema político-administrativo? Pues se logra a través de la legitimidad, primero que entrega al pueblo. Esa legitimidad se concreta a través de las mesas de concertación y las políticas públicas, no imponiendo ideas, no imponiendo autoritarismo. El ejercicio de los actos administrativos debe nacer del espíritu popular. Cuando nacen del espíritu popular se cumplen, o si no se quedan como una ingente cantidad de masa normativa muerta, porque no obedecen a las necesidades de la gente. Cuando se hace a través del autoritarismo no obedecen a las necesidades de la gente y ahí se quedan, no llegan a ninguna parte. Por eso es que en este país nosotros podemos tener un montón de leyes bien lindas, muy bien plasmadas para otro tipo de estados, pero no se cumplen porque la gente no las reconoce como tal. Se hicieron encerradas en los congresos. Lo mismo las ordenanzas y los mismos los acuerdos. Aquí tenemos acuerdos por montones y aquí ya para cualquier solución de cualquier problemática hay que crear una norma. Y no es así. No es con normas que se solucionan las problemáticas. Es con circunstancias fácticas y es respondiéndole a la gente, a lo que quiere la gente y traduciendo esas normas, que es distinto. Bueno, Santiago, entonces eso del asunto de la transparencia también nos une con otro principio de los que se encuentran en el plan de gobierno y que precisamente ahora le preocupa mucho a los guarneños, que es esa limpieza con la que se van a realizar, por ejemplo, las contrataciones, que ha sido tan cuestionado en los últimos tiempos. Y hablan ustedes de socialización con la comunidad, llamémoslo como los consejos comunales que solía hacer el presidente Álvaro Uribe Vélez en épocas anteriores. ¿Cómo se llevarían a cabo? ¿Cómo vincularían a la comunidad? ¿Y cómo se va a garantizar pues precisamente esa transparencia para evitar? Quiero hablar rápidamente de lo general a lo particular. Uno de los temas más controvertidos es la corrupción.
Desde el centralismo. Cuando nosotros iniciamos el proceso de descentralización política, que en el país inicia no con la Constitución del 91, sino con la del 88, también se descentraliza esa problemática. Y hoy uno de los grandes y de las grandes amenazas que tiene la descentralización política, es decir, la elección popular de alcaldes y la autonomía de los entes territoriales, descritas ahí sí en el primer artículo de la Constitución, es la corrupción. Es el cáncer que tiene la administración pública. Por supuesto que un municipio que crece en sus finanzas es el cáncer más próximo. Y candidato y aspirante que no tenga fórmulas para solucionar ese cáncer que puede llegar, pues está en nada. Hay que tener unas fórmulas importantes. ¿Y de dónde tiene que partir la fórmula? La primera fórmula tiene que partir de la ciudadanía. Cómo la ciudadanía se empodera de hacer control político y veeduría ciudadana. Y para eso la administración pública tiene que brindar herramientas. ¿Y cómo brinda herramientas? A través del fortalecimiento de la organización popular, de la organización social. ¿Y cómo hace eso? Sería la otra pregunta. En una discusión, en una circunstancia mayéutica, pues la hace entregándole herramientas a la organización popular más cercana al ciudadano, entregándole la contratación a los ciudadanos, que es a través de las acciones comunales. Y para eso se enlaza con la legislación nacional y coge una figura como los convenios solidarios. Primero, Daniel, las acciones comunales les mandaban un contratista y el contratista ni hacía la obra ni dejaba la plata. Los convenios solidarios le permiten a las acciones comunales realizar su obra y ejercer procesos de fiscalización. Eso es muy importante, el fortalecimiento. Lo otro es que en la organización administrativa del municipio de Guarne no existe una dependencia de contratación. Por lo tanto, los procesos de contratación se hacen muy difíciles de controlar porque se hacen en cada secretaría. Y cada secretaría puede andar como rueda suelta. Nosotros necesitamos contratar todos esos procesos descritos en la legislación nacional en una dependencia. Aquí un municipio que avanza a la tercera categoría, porque el próximo año va a estar en tercera categoría, requiere con urgencia una entidad, una dependencia donde exista esa contratación. Llámese dirección operativa, llámese secretaría, llámese coordinación, pero donde se haga todo ese proceso de contratación y donde se vigile ese proceso de contratación y que a la vez allí también esté la jurídica del municipio y no se hagan procesos de contratación paralelos, sino que allí se haya toda la contratación. Y yo también propongo un tema ya no de orden administrativo, sino político, y es un compromiso que he asumido. Se requiere que la junta directiva, que son los consejos municipales, no entreguen su principal función constitucional establecida en el artículo 313, que es la del control político, que es lo que generalmente se entrega. ¿Cuál es? ¿Cómo se entrega? Con un acto administrativo que se llama por medio del cual se le entregan las facultades al alcalde. Y ahí el consejo queda valiendo para nada. Porque como Colombia es un país presidencialista y eso quiere decir que hay una preponderancia del Ejecutivo sobre los demás poderes públicos, pues en los municipios también quedan valiendo para nada. Yo he dicho públicamente que me comprometo a no presentar ese acto administrativo para que el Consejo Municipal cumpla una de las principales funciones constitucionales que tiene, que es la del ejercicio del control político. Por lo tanto, también hay que tener manuales de contratación establecidos dentro de los procesos de calidad que den cumplimiento exactamente a los procesos de contratación o los procedimientos de contratación mejor descritos en la normatividad nacional. Estoy hablando de la Ley 80 y los decretos reglamentarios. Importante entonces el asunto. Entremos ahora sí a desarrollar algunas de las líneas temáticas. La primera, Guarne Emprendedor. Se habla de Guarne productivo y generador de empleo. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo? Pues obviamente me imagino que hay que entrelazarlo, candidato, con la educación para que deje de pasar tantas cosas como por ejemplo lo que se ha dicho, muchas empresas, poco personal de Guarne. Hay un montón de cosas en ese Guarne Emprendedor. La primera es que a mí me han preguntado mucho si Guarne es industrial o no. Y yo he dicho, Guarne puede cumplir varias vocaciones socioeconómicas concomitantemente, porque es un municipio tan bien ubicado
que puede tener un corredor industrial, que puede tener un corredor turístico. Yo sueño que con ese sector de los silleteros podamos ver hacer silletas en cualquier época del año y pueda venir un extranjero, un europeo, y allí encuentre las casas viejas que conviertan en principales hostales y efectivamente haya medios de comunicación y vías alternas que se pueden llegar, pero también que aquí existe y que puede existir un distrito agrario bien logrado, bien planeado, donde no existan intermediarios y donde el campesino incluso pueda exportar. Cuando hablamos de ese guardia competitivo hablamos también en desarrollar entonces esos otros factores económicos que se puede hacer de manera planeada. Pero también de hablar del tema de la industrialización. No hay derecho que un municipio que es industrializado, Daniel, no tenga una política pública de empleo. Hablamos de una política pública de empleo conectada también con el tema administrativo, donde se habla de una dirección de empleo que vigile y garantice el cumplimiento de la normatividad que está aquí, de los actos administrativos de carácter general, los acuerdos, mejor dicho, que generan exenciones tributarias a las diferentes empresas con relación al tema de empleo, porque aquí hay unos actos administrativos que reducen impuestos para que las empresas puedan colocar personal del municipio, pero para eso se necesita una política de empleo. Política de empleo que tiene que tener capítulos como estos, mesa de concertación por la educación y el empleo. Si nosotros no tenemos una concordancia, una coherencia entre el sector industrial y el sistema de educación, vamos en contravía. La oferta y la demanda no nos da, se nos sube la oferta y la demanda calificada. Nosotros necesitamos, por supuesto, respetando el libre albedrío de las personas, lo que quieran estudiar, pero necesitamos una mesa de concertación donde esté sentada los entes vivos del municipio, la industria, el municipio y hasta la misma iglesia, determinando el perfil ocupacional del guarneño. Eso conectado también, por supuesto, al comité de asentamiento industrial. Necesitamos saber cuál es la empresa que necesitamos acorde a ese perfil ocupacional, o cómo hacemos, o cuál es el perfil ocupacional que necesitamos acorde al desarrollo industrial. Y eso también, unámoslo con el asunto de la educación, cómo se va a trabajar también, porque se contempla la educación como eje también fundamental en el desarrollo. La educación es el eje transformador de toda sociedad. Y si vamos a hablar de la educación, pero si lo unimos con este tema del empleo, pues lo hablamos también de la técnica y de la media vocacional técnica. Daniel, nuestro municipio que va para tercera categoría va a pasar por un momento legal muy importante para la educación. Ese momento legal se denomina certificación en educación. Tema bastante polémico. O con otro nombre más conocido, municipalización de la educación. Eso tiene sus pros y sus contras. Voy a hablar de los pros con relación al tema de empleo. Nosotros vamos a tener la posibilidad, con el proceso de certificación de la educación, de planificar la educación que queremos, la educación secundaria, y enlazarla también con la educación técnica y tecnológica de nuestro municipio. Por ejemplo, podemos tener bachilleratos con énfasis en turismo en un sector donde queramos despertar el tema turístico. Por ejemplo, en el Ezequiel Sierra de Yolombal podemos tener un bachillerato con énfasis en agricultura y conectarlo con una técnica de agricultura ahí mismo. Porque también cuando me preguntan con relación al tema de educación, si aspiramos a construir una universidad, yo creo que es innecesario. Por universidad o por traer universidad no podemos reducir la mentalidad a construcción de infraestructura. Lo que necesitamos es desarrollar un montón de convenios con entidades educativas y podamos traer también una diversidad de programas técnicos, tecnológicos, universitarios. Para nosotros no es extraño, queremos, podemos traer programas técnicos a las veredas, en espacios que están totalmente subutilizados, acorde, como le digo, a esa circunstancia o esa planeación económica que queremos impulsar también en el primer punto, que es competitividad. Usted hablaba de unos pro, ¿cuáles podrían ser los contra en cuanto a la municipalización? En contra es que hay que asumirla presupuestalmente, que el situado fiscal le viene al municipio, que seguramente va a haber una oposición de los docentes porque yo soy docente, que se necesita una estructura administrativa muy grande para asumirla, porque ya todos los profesores quedarían municipalizados, entonces todo el tema, por ejemplo, pensional queda manejado en el municipio, todo el tema de garantías a los profesores queda manejado en el municipio.
municipio, todo el tema de capacitación de docentes que ha manejado el municipio. Es decir, pasamos de una Secretaría de Educación de 4 o 5 personas a necesitar una Secretaría de 30 o 40 personas. Y el miedo a ese proceso por parte de los docentes, yo sé que se va a venir, porque además he sido ponente del proceso de certificación en el municipio vecino. Sigamos avanzando, candidato, en las líneas. Hablan ustedes también de Guarne incluyente, ya lo hablábamos ahorita con una primera parte. Se han vuelto de alguna manera en precursores en el asunto de incluir. ¿En qué consiste todo ese proyecto? No solo en partidos políticos, obviamente, ni en programa político, sino en general para toda la comunidad. Pues incluir parte también de una percepción filosófica, de respetar la diversidad, de vivir en sociedad, de construir paz, que precisamente no se construye firmando tratados desde La Habana, sino que hay que construirla desde el hogar, y por supuesto del hogar de nosotros como dirigentes locales en la municipalidad. Entonces también respetar tendencias sociales, hoy tribus urbanas, hablar de un montón de temas que Guarne también se ha quedado un poco atrás para concertar sobre espacios culturales. Inclusión significa que la gente tenga posibilidades de acceder a la cultura, que la cultura no se quede encerrada en una casa, la cultura y se reduzca a un evento al año, sino que tengamos cultura ciudadana, que nuestra cultura se vea en las calles, que nuestros niños puedan hacer cultura, les pueda llegar la cultura. Inclusión significa que nuestros niños puedan tener programas justos de primera infancia. Por ejemplo, en la zona rural los niños tienen un solo día de primera infancia, en la zona urbana tienen más días. En la zona rural no tienen espacios, en la zona urbana tienen espacios. Los niños los tiran, así como le estoy diciendo, en un centro, en una acción comunal, sin ninguna locatividad especial, y nosotros necesitamos hablar de inclusión en un municipio que va muy bien presupuestalmente, en una inclusión para nuestros menores, que como lo he dicho en todas partes, y no es populismo, no son el futuro sino el presente, y para eso necesitamos concretar eso, necesitamos centros de bienestar para nuestros niños. Inclusión significa mejorar la seguridad alimentaria. Fíjese usted que nosotros tenemos un tema muy delicado en los temas fronterizos. Nosotros tenemos frontera con Envigado, y en Envigado en las escuelas dan almuerzo, desayuno, subsidio al transporte, y los niños de ese sector han abandonado nuestras escuelas y estudian en Envigado. Pero resulta que en el otro extremo, en Yolombal, los niños de ese sector están asignados porque recibimos los niños de Yolombal porque allá no tienen desayuno. Necesitamos una seguridad alimentaria, pasar del desayuno al almuerzo y que sea nutritiva, eso es inclusión. Inclusión también es un tema muy importante, hablar de las posibilidades para todos, que se cumplan los mínimos principios de la hacienda pública, los mínimos, que es que los recursos se redistribuyan de manera correcta, que nadie necesite una rosca para un mejoramiento de vivienda, eso es inclusión, que nadie necesite una rosca para un pozo séptico, eso es inclusión, que no le digan a uno que una carretera no se hizo porque no votaron por el alcalde, eso es inclusión. Y eso se garantizaría entonces con la creación del departamento de contratación, por así llamarlo. Por ejemplo, no solamente con ese, con el de competitividad y de productividad que también planteamos, una dirección de competitividad y productividad en un municipio que crece los recursos, tiene que haber una dirección de competitividad y productividad para que también un municipio como este no se nos quede solamente con operarios industriales y se nos pierda la iniciativa empresarial, microempresarial, familiaempresarial, que el adulto mayor pueda no solamente tener un programa de recreación como el que tiene ahora, que es muy bueno, que está bien logrado, pero que necesita avanzar más allá, necesita avanzar al tema competitivo y productivo y al tema pensional. Entonces necesitamos varias dependencias, no solamente una dirección de contratación, no, también necesitamos para el tema de inclusión, por ejemplo, una reforma en planeación, que planeación no se dedique solamente a pedir licencias, además tardías, porque no cumple los principios de la serenidad administrativa, no, que por el contrario se dedique a planear, que haya aquí una inspección urbanística en un municipio que crece todos los días, que haya una dirección urbanística y que haya una política para inclusión. Se requiere esta muy importante para lograr la participación del ciudadano en la administración, una política de atención al usuario. En este municipio no hay lo más sencillo, una oficina de atención al usuario.
Usted llega y entra al municipio y si usted no tiene su cédula, no lo dejan entrar. Y el primero que lo recibe es un vigilante. Al ciudadano lo tiene que recibir una oficina de atención al usuario, un servidor público que le diga buenas tardes, buenos días, está su administración. Además, que se comprenda, que se entienda que la queja es un insumo de trabajo, la queja no es enemiga de las administraciones, la queja es la posibilidad de mejora. Esos son los principios de la calidad. Importante. Entonces, Guarne amable, infraestructura y equipamiento. Ya hemos hablado de proyectos, pero ¿qué líneas se tienen aquí en esta parte de candidato? Pues nosotros necesitamos desarrollar el tema de las vías. Hay unas vías muy importantes que se necesitan desarrollar para conectar con todo este tema socioeconómico. Es que si usted habla de turismo y usted pretende que ese turismo que va a estar allá en los silleteros baje también al municipio, a la zona urbana, perdón, y que la zona urbana y el comercio lo aproveche, usted tiene que dar vías. Nosotros tenemos que desarrollar y terminar la perimetral, que es una vía muy importante. Si usted habla de espacios para el ciudadano, que también eso es equidad, necesita peatonalizar vías, pero para peatonalizar vías hay que hacer vías. Y también proponemos una gran vía y un gran proyecto de los 200 años. Una vía paralela a la 52. Sería y al Parque Lineal. Lo que sería el Parque Lineal, no, paralelo. Paralelo al Parque Lineal. Sí. Y al Parque Lineal, porque el Parque Lineal más fácil lo podemos incorporar con el tema también de vía. Porque el Parque Lineal es una idea maravillosa. Y hacer eso nos va a permitir desembotellar el pueblo y también pensar en otro tipo de entradas y también pensar en que el hospital quede como al derecho, con una entrada de emergencia de verdad, que no la tiene. El hospital está como al revés, que es un tema también bastante controvertido, el tema de la salud. Pero por ahora que estamos hablando de ese tipo de infraestructura, que se garantice y se siga garantizando la infraestructura rural, que se está haciendo bien. Fíjese usted, este es el único municipio en el oriente, fuera de Río Negro, que eso es otro caso, otro municipio, que puede pavimentar vías rurales. Este es el único que lo puede hacer. Nosotros, por ejemplo, proponemos pavimentar unas muy importantes, no con el propósito simplemente de pavimentar y punto, sino de desarrollar unos temas de cadena. Por ejemplo, la vía Guapantes-La Clara. Esa vía, pavimentando esa vía, estamos pavimentando el distrito agrario. Usted sabe que allá no hay ya una agricultura rudimentaria, sino agroindustria. Sí, claro. Lo que hay allá es puro tomate y se exporta y se manda muchísimos tomates. Nosotros tenemos que facilitarle a esos empresarios campesinos, empresarios del campo que son campesinos, la posibilidad de conectarlos con la vía Medellín-Bogotá y la posibilidad de que lleguen al aeropuerto y que hablen de exportación. No se puede pensar vías tampoco aisladas de otros contextos, pero las vías son fundamentales, que se siga haciendo ese mantenimiento, pero que también se piense en el peatón. Nosotros pavimentamos vías rurales y vías urbanas y no pensamos en el peatón, no pensamos en sus andenes. No hay ni una vía rural que tenga andenes. Entonces nuestros niños, nuestros ancianos están expuestos, porque es que además las vías pavimentadas generan más velocidad, por lo tanto más posibilidades de incurrir en accidentes. Mobiliar un barrio incluyente también significa mobiliario para nuestros minusválidos, para las personas con discapacidades, que no los hay. Ese mobiliario también hay que pensarlo. Mobiliario urbano significa recuperar la malla urbana, que eso es una queja constante y que hay veces genera como dos municipios. Es extraño, pero yo eso es lo que he visto. No, es que el alcalde es muy rural, el alcalde no le mete sino plata al campo. No, también se requiere generar ese equilibrio y esa armonía, porque el municipio hay que pensarlo en una unidad. Perfecto, y eso nos lleva a propósito de vías, el manejo de la movilidad en la zona, por ejemplo, urbana, que se nos salió de las manos, más caros de los que tenemos. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar el Centro Integrado de Comercialización y Transporte para lo que fue hecho y rescatar el parque como un gran referente turístico, un gran referente de espacio para los niños, para los ancianos, y rescatando ese referente que tenemos allá, que además es el centro integrado más bonito de Antioquia, que diría yo, vamos a lograr una serie de espacios muy importantes. Y que hay que ponerle disciplina también a una serie de rutas
y decir, si vamos a hacer la perimetral tenemos que pasar el transporte público por allá, no puede ser para verse subutilizada. Y para el tema de movilidad y tránsito, yo propongo una mesa de concertación que estaría integrada por las 4 empresas formales de transporte formal, hablo las legalizadas, y por una empresa que no está legalizada, que es transporte informal, pero que es una realidad, que son los chiveros o dayaceros. Sí. Ellos se han venido organizando. Y yo creo que cualquier circunstancia que se organice va a ser muy importante para la interlocución con el municipio, pero son una realidad socioeconómica. Estoy hablando de que los dayaceros viven 330 familias. Cualquier afectación de orden jurídico pues termina con la economía del municipio, porque es que además ellos van a rincones donde otros no van y también han dinamizado la economía. Yo creo que con esos 5, y pueden ser otros incluso, no me opongo a que sean otros, pero inicialmente con esos 5 que tienen transporte humano, de seres humanos, podemos lograr una serie de políticas muy importantes para concertar tema de rutas, que yo no sé si la gente puede que no conozca, pero hay competencia de rutas aquí y hay paros por eso. Miren, la semana pasada cerraron las vías por una pelea entre 2 empresas por una ruta. Yo creo que eso es una circunstancia que hay que superar a través de la concertación y la civilidad, lo digo con todo respeto. Y con otro tema muy importante cuando hablamos de liderazgo regional, por buscar el liderazgo en la región con el tema de rutas, la entrada al municipio vecino de Río Negro, donde nosotros todavía no podemos entrar a llevar, a transportar un enfermo, porque nuestro transporte público allí es perseguido. Ahí se requiere una unión dentro de esas empresas, el tema del peaje, tantos temas de orden nacional y regional que implican la unidad de todas estas empresas que no lo están y que yo creo que lo deben de estar y que eso requiere una mesa de concertación, Daniel. Bueno, avanzamos entonces, hablemos ahora, candidato, de vivienda, un tema también álgido en el municipio, que no se le ha dado mucha importancia en los últimos años. ¿Qué proyectan ustedes? Y de una vez cuéntenos cómo ven el asunto de la Brizuela. La primera circunstancia lamentable es que hace 12 años no se construye vivienda en el municipio y que por esa circunstancia ha crecido el déficit de vivienda. La otra es que hay un proyecto fallido, proyecto que es fallido como fue en otros municipios, pero que en otros municipios se ha podido desempatar más rápido, se ha podido solucionar mejor, más rápido. En este municipio no, donde se han invertido más de 4.000 millones de pesos. Y eso lo quiero vivir como en 2 aspectos. El primero es que si a mí me hubiera tocado el inicio de este cuatrenio, pues yo no hubiera invertido otros 2.000 millones de pesos, sino que con esos 2.000 millones de pesos de empréstito hubiera empezado a hacer un proyecto, otro proyecto que no se llamara La Brizuela con los mismos beneficiarios. Pero al mismo bien inmueble le hemos metido 4.000 millones de pesos, todavía no vemos casas. Tienen por qué estar preocupados los usuarios. Nuestros usuarios, que son los pobres, los que se consiguieron los 3 milloncitos de pesos. Y que desde el momento mismo que dieron esos 3 milloncitos de pesos para que se los administrara casi que un particular, no el Estado, pues se equivocaron. En la fiducia, en la constitución de la fiduciaria, se equivocaron. Pero no se equivocó la gente, no, se equivocó el Estado direccionándolo así. Las demandas contra el Estado ahí van y yo creo que son justas. Lo que yo no he querido, y no he querido caer en esto, es en hacer aprovechamiento populista ni nada de ese tipo de cosas, y por eso se me ha visto excluido en las manifestaciones, en otro tipo de cosas. No me gusta, no es mi procedimiento, no es mi forma de actuar. Creo que es mostrando soluciones. Luego y permitiéndole también al gobernante de turno que haga su gobierno tranquilamente. Y yo tengo unas propuestas de futuro. Me parece que si ya se hizo un convenio con Fama para terminar esas vías y para que las construyan y se ha invertido 4.000 millones de pesos, es obligación terminarlas y habría que hacerlo. Y hay que terminarlas allí y respetarlo. Pero no nos podemos quedar ya en eso, es que eso ya es una discusión que te pasó, porque ya entiendo que se ha solucionado y se va a solucionar. Y yo a eso, si soy el mandatario de los guarneños, le voy a poner todo el empeño, estoy seguro que lo vamos a sacar adelante. Pero hay que pensar también en los otros, que hay un déficit de vivienda en el municipio. Entonces hay que permitir en el liderazgo regional que el Estado llegue con su programa de vivienda gratis. Nosotros lo podemos hacer. Se requiere
que los alcaldes no se queden en el tema local y ya no, hay que tocar las puertas del Ministerio de Vivienda. Un ministro como el ministro Henao antioqueño de la Unidad Nacional, pues está formulando proyectos muy importantes para nuestros municipios, donde solo tenemos que colocar el bien inmueble y ellos mismos construyen la vivienda. Hay que permitirle a los particulares, a los que saben construir vivienda, que construyan y ponerles condiciones. Señor, si usted va a construir viviendas de estratos 6 y 5, constrúyame vivienda de interés prioritario, que es la menor. Constrúyame, y lo podrá hacer o lo deberá hacer, y comercialícela, y nosotros entregamos los subsidios del Estado y nosotros también conseguimos los subsidios de las cajas de compensación, pero no nos podemos poner a hacer lo que no sabemos hacer. Por eso es que falla el Estado constantemente, porque hace de todo. El Estado debe también brindar garantías, y eso no es un elemento ni privatizador ni nada, eso es un elemento también de pragmatismo social. Y yo sé que vamos a construir muchas viviendas. He tenido la oportunidad de hablar con varias personas del ministerio, incluso con el ministro, y está muy interesado en el tema de Guarne para hacer un gran proyecto de vivienda. Y en el asunto de salud, Santiago. Termino un tema de vivienda que se me había olvidado, que está en el programa de gobierno, es muy importante. La construcción de vivienda rural. Es muy importante. Generalmente fallamos en eso, Daniel. Nosotros entregamos la vivienda y hacemos la vivienda urbana, incluso le entregamos la solución de vivienda urbana al campesino, y lo que hacemos es desplazarlo. Construcción de vivienda rural. Es un programa del Estado, de la Nación, que nos permite que el campesino se quede en el campo, que es lo que queremos, y se siente orgulloso de ser campesino, en un municipio que tiene el 67% rural. En el tema de la salud, es uno de los temas más preocupantes. Ese es un tema de fondo, porque las ARS y las EPS tienen quebrado el sistema. No hay derecho que las EPS deban tanto dinero, EPS que tienen hasta 13.000 usuarios acá, y que fuera de eso no contraten con el hospital, y que contraten paralelamente con organismos o con centros de salud que no pueden cumplir condiciones dignas en el tema de salud. Eso lo que nos provoca es un caos en el mismo hospital, porque cuando yo no lo pueden hacer, entonces la gente va al hospital, y como en el hospital lo tienen quebrado, entonces no hay recursos, se genera el caos. Pero al tema de salud hay que ponerle seriedad y no caer tampoco en el populismo. ¿Qué nivel prestamos nosotros en salud? Nivel 1. Ese nivel hay que garantizarlo, optimizarlo. Nosotros, si vamos a prestar nivel 1, lo tenemos que prestar bien. Nosotros no podemos decir que aquí va a haber neurocirujanos, que va a haber cirugías de alta complejidad. No, ese nivel. ¿Y ese nivel qué se implica? Implica unas urgencias buenas, implica unas urgencias con rayos X, implica una maternidad buena, que nuestros guarneños puedan nacer aquí sin riesgos. Ese nivel hay que optimizarlo, pero hay otro tema más importante: hay que volver a fidelizar al ciudadano, que la gente vuelva a creer en el hospital. Vea, nosotros, Daniel, podemos tumbar el hospital, lo podemos tumbar, pero si nosotros no generamos ese sentido de política, de pertenencia con el ciudadano, no vamos a lograr nada. Hay que implementar esas campañas, y hay que también hacerle a la salud pública, a la salud preventiva. Nosotros no tenemos cultura de eso, y hay que empezar a hacerlo. ¿Cuántas mujeres no se hacen la citología, los exámenes de próstata? Todo ese tipo de cosas previene y reduce los temas de salud y reduce los costos. Hay que volver a llevar la salud al campo, y para eso estamos proponiendo revivir la figura de las promotoras rurales. Esas promotoras que vivían allí en la vereda y que eran el referente, eran casi las madres de la vereda. Conocían cuántos niños estaban sin vacunar, conocían quiénes estaban enfermos, quiénes no. Hay que ampliar el programa de atención de transporte a los enfermos. Hoy se cumple solamente con los dializados. Si la gente no sabe para decirlo, se le da transporte, se le lleva a hacerle la diálisis, se le vuelve y se le trae a su casa de regreso. Hay que ampliarlos con patologías de alto nivel, enfermedades terminales, o no sé cómo especificarlo bien científicamente, pero hay que ampliarlo a otros niveles también. ¿Y la estructura del hospital? Hay casi que hacer una estructura nueva. Vea, con la estructura del hospital a mí me han planteado varias cosas que habría que entrar en estudio. A mí me han dicho que se requiere casi tener un hospital nuevo.
en una ubicación diferente. Nosotros no tenemos esos recursos hoy como para hacer un hospital nuevo, pero sí tenemos recursos para optimizar el nivel 1, como le digo, para tener esa infraestructura que pueda cumplir un nivel 1 bueno, acertado, que son 1.600 millones de pesos del municipio, y estoy seguro que 2.000 millones de pesos que pueden conseguir con el departamento y con la nación y a través del empréstito, casi 4.000 millones de pesos que pueden hacer inmediatamente para el tema del hospital. Pasemos a los últimos dos temas, Santiago. El primero, el deporte. Sí. ¿Cómo lo proyectan? Obviamente todos esos deportistas se terminan transformando en una cantidad de asuntos positivos en otros temas, porque eso pues trae ocupación, permite generar nuevos espacios, le resta al vicio, le suma la ocupación de los muchachos. Yo creo que si ha habido una cosa buena en esta administración municipal ha sido el tema del deporte, que lo quiero reconocer hoy aquí, una dirección bien llevada del doctor Marcelo Betancourt, que hay que seguir apostando a muchos de los procesos que allí se vienen dando, en los semilleros, con los monitores, que son procesos ajustados, donde Guarne se destaca en unos deportes que primero era casi imposible pensarlo, como en el tema del atletismo, en diferentes... Nacimiento de nuevas disciplinas. El nacimiento de nuevas disciplinas, tener campeones nacionales permanentemente. A ese deporte hay que seguirle apostando. Nosotros en materia de infraestructura deportiva tenemos una buena infraestructura deportiva, pero no podemos quedar allí. Hay que mantener esa infraestructura, que muchas veces a los municipios se les hace buen mantenimiento de la infraestructura deportiva, pero no se hace ese mantenimiento, entonces los escenarios se van acabando. Tenemos que llegar a todos los sitios, a todos los rincones con esa infraestructura deportiva. Todavía existen lugares donde no hay canchas públicas. Yo voy a muchas veredas donde la cancha es de la escuela, y la cancha de la escuela no es la cancha pública. Necesitamos la construcción de esas canchas, de esos polideportivos, que finalmente usted que es deportista sabe que se vuelven en centros de encuentro para todo, para la recreación, pero que también generan unidad social. Donde hay que acabarles de hacer el cubrimiento de la placa y de todo tipo de cosas, porque eso también posibilita que se conviertan en escenarios. Digamos que con el tema del deporte hay que seguirlo fomentando y hay que seguir estimulando el tema de las diferentes disciplinas. Y una cosa muy importante con el Instituto del Deporte, que no se puede convertir en la cenicienta, que cada que hay que hacer alguna cosa hay que recortarle la mitad del presupuesto, como ha pasado, como pasa ahora, como pasó este último año, que se le recortó la mitad del presupuesto porque hay que metérselo a otro, ¿no? Yo me parece que ahí hay falta de seriedad y de una correcta planeación y de valoración en la importancia del tema deportivo. Entonces, para eso hay que garantizar un tema de orden presupuestal, que creo que no es, que es probable, que pueda ser a través de una política pública del deporte, que pueda ser a través también del tema contractual, cómo se le puede garantizar, en vez de recortarle recursos, que ingresen más recursos al deporte. Que se garantice un mínimo, por lo menos. Que se garantice. Bueno. Que puede ser a través de la política pública del deporte, e incluso no es que pueda aumentar en el tema contractual, en el tema de la misma industria, porque se me olvidaba tocar un tema de la industria que tiene que ver con el deporte, con la cultura, y es que no hay derecho que un municipio que es industrial no tenga una política pública de responsabilidad social empresarial, que se puede conectar con el deporte. ¿Cómo llegan y consiguen auxilios los entes deportivos? Tocan, van donde el gerente y le dicen, vea, voy a hacer un eventico, me regala las medallitas o me da esto. No, si nosotros tenemos una política pública de responsabilidad social empresarial conectada a la cultura del deporte, los ingresos del deporte crecen. Perfecto. Y el otro tema es Guarne Seguro. ¿Cómo retomar el control del municipio frente a algunos flagelos que se presentan? Candidato, presencia de sujetos de otros lugares, hemos tenido robos en las fincas, hay vacunas. A través de tres formas. La primera, la seguridad regional. Nosotros no podemos, eso en muchos temas, pero voy a hablar del tema de seguridad. Nosotros no podemos seguir en Guarne viviendo como un pequeño feudo aislado del oriente antioqueño. El tema de seguridad es igual en todas partes, en el oriente pues, en el oriente cercano. Y nosotros en el oriente nos tenemos que unir. Aquí hay todo tipo de ejércitos, de batallones, de fuerza aérea, del batallón yo no sé qué,
pero descoordinados porque regionalmente no tratamos el tema de seguridad. Segundo, el aumento del pie de fuerza. Nosotros reducimos siempre el tema de seguridad al aumento del pie de fuerza, pero es necesario. Un municipio que hoy puede tener en el día, en un fin de semana, más de 55.000 habitantes, entre habitantes de acá y visitantes y población casi cosmopolita, no puede tener 22 agentes, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Se logra a través de unos convenios que se están haciendo con el gobierno nacional y con el Ministerio de Defensa. ¿Cómo surgen esos convenios interadministrativos nación-municipio? Para eso se necesita liderazgo nacional y liderazgo regional. Surgen a través de que el municipio coloca toda la logística para que llegue la policía y el ministerio manda policía. Ejemplo, señores, yo les construyo el CAI en Chaparral, que es un centro poblado de 7.000 personas, donde usted ve la zona rosa y es más álgida que la de la zona urbana. Señor, y allá le mandan policías. Yo le consigo las motocicletas y allá le mandan policías. Otro, el fortalecimiento de la seguridad a través del fortalecimiento de las organizaciones sociales, los ciudadanos, la red de cooperantes. Hoy la tecnología es muy barata, los circuitos cerrados, yo conozco ejemplos hermosísimos, donde usted entra a determinado sector y por un circuito cerrado están viendo la placa, el carro. Es difícil, es complicado, tendrá que ver también con otro tipo de temas, como el tema de la libre movilización, pero es un tema muy importante para la seguridad y se controlan con la red de vecinos, eso hay que hacerlo, y se dota de radioteléfonos y no es muy costoso. Esa es la manera de solucionar el tema de seguridad en el municipio. Bueno, a ustedes les recordamos que estamos con el candidato Santiago Espina, aquí en el programa Entre Líneas para Contacto Radio, Contacto Medios y Contacto TV. Entramos a esta fase final, candidato, y vamos a hablar pues, a manera de conclusión. Lo primero es, ¿se ha jugado con el nombre o con el calificativo de que Santiago Espina es el candidato del continuismo? ¿Lo es o no? No, yo soy el candidato de una serie de personas, de grupos políticos, de un apoyo social impresionante. El acervo de nosotros es precisamente la ciudadanía en general, porque es que a mí me respaldan el 95% casi de los líderes comunales, de las asociaciones, de los líderes comunitarios, de los ambientalistas, de los animalistas, de los deportistas, de la gente, de los líderes culturales, de los partidos políticos que son esenciales para la democracia. ¿Cómo va a ser un candidato continuista, un candidato que no solamente tiene su partido, el partido de la U, sino que tiene los principales contradictores del continuismo? Es que yo, de los anteriores candidatos a la alcaldía, tengo 3 que fueron contrarios al alcalde. Me refiero concretamente al doctor Carlos Zuleta, totalmente contradictor, al doctor Ignacio Rego del Partido Verde, un partido alternativo, al doctor José García, también perteneciente a la ASI, un partido totalmente alternativo. Yo no soy el candidato del continuismo, además yo soy corporado del partido de la U. Yo no sería candidato de otro partido porque la ley no me lo permite y además porque allá están los procesos totalmente decantados. Tengo que decir que no soy conservador y que allá había un proceso y eligieron, como lo hayan hecho, respetando los estatutos, un candidato, y lo mismo en el Partido Liberal. Yo soy el candidato de una serie de grupos políticos y del pueblo. El otro punto, Santiago, es cómo han vivido la campaña o esos últimos meses, en el sentido que se han creado algunas estrategias, llamémosla de campaña sucia, y en la que de alguna manera la campaña de Santiago Espina pues no ha caído en el juego. ¿Cómo han vivido? Pues nosotros hemos sido víctimas de la guerra sucia, eso sí lo hemos visto y lo ha visto la ciudadanía, con nuestro nombre, con calumnias, en una constante zozobra, pero nuestra respuesta ha sido a través del respeto. Lo hemos dicho ampliamente, que nuestro principio ético es no hablar mal de nadie y reconocer nuestros errores, y yo creo que ha sido así muy productivo porque la ciudadanía lo ha entendido. Yo he recibido un respaldo solidario y social impresionante, y mi juicio particular es que esa forma de hacer política se equivoca y que se han equivocado los que la han hecho. No sé de dónde provenga y cuál sea la intención, pero que se han equivocado y que a nosotros nos ha fortalecido, pero haciendo política bien y transparente, Daniel. Y la última, candidato, le voy a regalar un minuto con esta cámara para que le cuente a todos nuestros televidentes, a la comunidad, por qué usted es la mejor opción para Guarneños.
guarneñas y guarneños. Me he preparado durante 20 años para asumir este reto. Tengo experiencia en lo público y en lo privado. He estudiado. Mi pretensión no es venir a generar santiaguismo, ni caciquismo, ni gamonalismo. Es un escalón más también y un compromiso que tengo con mi pueblo. Quiero hacer un buen gobierno, si ustedes me dan la oportunidad, el gobierno de los 200 años de nuestro municipio. Que tal sea el buen gobierno que pueda decirles yo, cuando sea exalcalde, que me ayuden a otro proceso electoral, que quiero ser senador de la República, representante a la Cámara, que Guarne merece estar en esas instancias nacionales y que por lo tanto mi compromiso primero es con la alcaldía para tener un proyecto político de largo aliento y no de corto aliento, sino de muy, muy largo aliento. Bueno, candidato, muchísimas gracias. A usted, Daniel, muchas gracias. Para nosotros realmente un placer que de alguna manera pues se haya acercado, haya aprovechado este espacio, porque lo debía el candidato Santiago Ospina. No, muchísimas gracias a usted y siempre estoy atento y felicitarlos por esta labor tan quijotesca que es tener medios de comunicación alternativos. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, fue el candidato Santiago Ospina. Esto fue un programa nuevo de Entre Líneas, los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. El acontecer local es digno de ser analizado. Es digno de ser analizado. Los invitados, los temas, la opinión, la noticia, el debate y la actualidad están aquí en Entre Líneas.